Cada vez que miras al cielo nocturno, estás viendo el pasado. No es una metáfora poética, es un hecho científico literal. La luz de las estrellas que ves en este momento salió de esas estrellas hace años, décadas, siglos, incluso millones de años. Algunas de las estrellas que ves brillando podrían ya estar muertas, extintas hace mucho tiempo, pero su luz sigue viajando a través del vacío del espacio para llegar a tus ojos esta noche. Estás mirando fantasmas cósmicos, ecos luminosos de eventos que ocurrieron cuando los dinosaurios caminaban por la Tierra, o antes de que la humanidad siquiera existiera. El cielo nocturno no es una ventana al presente, es una máquina del tiempo que te muestra el universo como fue, no como es. Si este tipo de misterios cósmicos te fascina, no olvides suscribirte al canal para explorar más maravillas del universo. Para entender por qué miramos al pasado cuando miramos al cielo, primero necesitamos comprender algo fundamental sobre la luz. Tiene una velocidad, y esa velocidad, aunque extraordinariamente rápida, no es infinita. La luz viaja a aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Para ponerlo en perspectiva, a esa velocidad, un rayo de luz podría dar la vuelta completa a la Tierra en apenas un séptimo de segundo. Es tan rápido que para distancias terrestres cotidianas, el tiempo que tarda la luz en viajar es esencialmente imperceptible. Cuando enciendes una lámpara en tu habitación, la luz parece llenar el espacio instantáneamente, pero en realidad está viajando desde la bombilla hasta tus ojos a 300.000 kilómetros por segundo. La habitación es tan pequeña que esto sucede en una fracción minúscula de segundo, demasiado rápida para que tus sentidos la detecten. Para todos los propósitos prácticos en tu vida diaria, la luz parece ser instantánea. Pero cuando comenzamos a hablar de distancias astronómicas, distancias en el espacio, esta velocidad finita de la luz se vuelve extremadamente importante. El espacio es vasto, incomprensiblemente vasto, y en esas vastas distancias, incluso viajando a 300.000 kilómetros por segundo, la luz tarda tiempo significativo en viajar de un lugar a otro. Empecemos con nuestro vecino cósmico más cercano, la Luna. La Luna está a aproximadamente 384.000 kilómetros de la Tierra. Cuando miras la Luna, estás viendo luz que salió de su superficie hace aproximadamente 1 segundo y 3 décimas. Eso significa que estás viendo la Luna no como es en este preciso instante, sino como era hace poco más de 1 segundo. Ahora bien, 1 segundo no parece mucho. La Luna probablemente no ha cambiado significativamente en ese tiempo. Pero el principio es importante. Estás viendo el pasado, aunque sea un pasado muy reciente. Ahora consideremos el Sol. El Sol está mucho más lejos que la Luna, aproximadamente 150 millones de kilómetros de distancia. La luz del Sol tarda aproximadamente 8 minutos y 20 segundos en llegar a la Tierra. Esto significa algo notable. Cuando miras el Sol, lo estás viendo no como es ahora, sino como era hace 8 minutos y 20 segundos. Piensa en las implicaciones de esto. Si, por alguna razón catastrófica, el Sol dejara de brillar en este preciso momento, no lo sabríamos durante más de 8 minutos. Seguiríamos viendo su luz, sintiendo su calor, viviendo bajo su brillo, completamente ajenos al hecho de que la fuente de esa luz ya no existe. Estaríamos viviendo literalmente en el pasado durante esos 8 minutos, observando un Sol que ya no está allí. Este concepto puede ser un poco difícil de asimilar al principio. Estamos acostumbrados a pensar que lo que vemos es lo que existe en el momento presente. Pero en el universo esa suposición es fundamentalmente incorrecta. Lo que vemos es siempre el pasado, simplemente porque la luz necesita tiempo para viajar. Ahora salgamos más allá de nuestro sistema solar. La estrella más cercana a nosotros, después del Sol, es Próxima Centauri. Está a una distancia de aproximadamente 4.2 años luz. Un año luz es la distancia que la luz viaja en un año, aproximadamente 9 billones y medio de kilómetros. Entonces, cuando miras a Próxima Centauri en el cielo nocturno, estás viendo luz que salió de esa estrella hace 4.2 años. Si alguien en un planeta orbitando Próxima Centauri
estuviera mirando nuestro Sol en este momento, estarían viendo el Sol como era hace 4.2 años. Estarían viendo eventos del año 2021. Todo lo que ha sucedido en la Tierra en los últimos 4 años aún no es visible para ellos. La luz que lleva esa información todavía está en camino, viajando a través del espacio interestelar. Esto crea una especie de paradoja temporal fascinante. No hay una manera de experimentar el ahora universal. No hay un momento presente que sea el mismo para todo el universo. El presente depende de dónde estás y qué estás observando. Tu ahora y el ahora de alguien en Próxima Centauri son diferentes por más de 8 años, porque se necesita 4.2 años para que la información viaje en cada dirección. A medida que miramos estrellas más distantes, esta diferencia temporal se vuelve aún más dramática. Sirio, la estrella más brillante en el cielo nocturno, está a aproximadamente 8.6 años luz de distancia. Cuando miras a Sirio, estás viendo luz que salió de esa estrella en el año 2017. Estás viendo literalmente casi 9 años en el pasado. Betelgeuse, esa supergigante roja brillante en la constelación de Orión, está a aproximadamente 650 años luz de distancia. La luz que ves de Betelgeuse esta noche salió de esa estrella en el año 1375. En ese tiempo en la Tierra estábamos en la Edad Media. No había descubierto América todavía. El Imperio Azteca estaba en su apogeo. Y sin embargo, la luz de Betelgeuse que estaba saliendo en ese momento está llegando a tus ojos justo ahora. Esto significa algo asombroso. Si Betelgeuse explotara como supernova mañana, no lo sabríamos hasta dentro de 650 años. Y de hecho, los astrónomos han especulado que Betelgeuse podría estar cerca del final de su vida y podría explotar en cualquier momento en términos astronómicos. Pero cualquier momento podría significar mañana o dentro de 100.000 años. Y si ya explotó hace 500 años, simplemente no lo sabemos todavía. La luz de esa explosión aún no ha tenido tiempo de llegar aquí. Ahora ampliemos nuestra perspectiva a distancias aún mayores. El centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, está a aproximadamente 26.000 años luz de distancia. Cuando los astrónomos observan el centro galáctico, están viendo cómo era hace 26.000 años. En ese tiempo en la Tierra, los humanos modernos estaban comenzando a extenderse por el mundo, pintando en cuevas, cazando con lanzas primitivas. Las civilizaciones no existían. La escritura no existía. La agricultura no había sido inventada. Y sin embargo, la luz que salió del centro de nuestra galaxia en ese tiempo está llegando a nosotros ahora, portando información sobre eventos que ocurrieron hace 26.000 años. Es como recibir una carta que fue enviada hace 26.000 años y que finalmente llega a tu buzón hoy. Pero incluso esto es solo el comienzo de nuestro viaje temporal a través del universo. Porque cuando miramos más allá de nuestra propia galaxia, las distancias y por lo tanto los tiempos de viaje de la luz se vuelven verdaderamente asombrosos. La galaxia más cercana a la nuestra es Andrómeda, nuestra vecina cósmica más grande. Andrómeda es visible a simple vista en noches oscuras como una mancha tenue y borrosa en el cielo. Pero esa mancha tenue representa algo extraordinario, una galaxia entera conteniendo cientos de miles de millones de estrellas, planetas, nubes de gas y polvo, todo un universo isla comparable a nuestra propia Vía Láctea. Andrómeda está a aproximadamente 2,5 millones de años luz de distancia. Esto significa que cuando miras a Andrómeda, estás viendo esa galaxia no como es ahora, sino como era hace 2,5 millones de años. En ese tiempo en la Tierra, nuestros ancestros, los primeros miembros del género Homo, apenas estaban comenzando a evolucionar. Los humanos modernos, Homo sapiens, no existirían durante otros 2 millones de años. Piensa en eso por un momento. La luz que estás viendo de Andrómeda comenzó su viaje cuando nuestros ancestros más lejanos apenas estaban aprendiendo a usar herramientas primitivas de piedra. Esa luz ha estado viajando a través del vacío del espacio durante todo ese tiempo,
cruzando la distancia incomprensible entre dos galaxias, y finalmente llega a tu ojo esta noche. Y aquí está algo aún más asombroso. En este preciso momento, si alguien en Andrómeda estuviera mirando hacia nuestra galaxia con un telescopio lo suficientemente poderoso como para ver la Tierra, estarían viendo la Tierra como era hace 2,5 millones de años. Estarían viendo un mundo sin ciudades, sin agricultura, sin escritura, sin ningún signo de civilización humana moderna. Estarían viendo dinosaurios ya extintos durante millones de años, pero ningún humano moderno. Esta es la extrañeza fundamental del universo. No hay simultaneidad a grandes distancias. El presente de Andrómeda y nuestro presente están desconectados por 2,5 millones de años de tiempo de viaje de la luz. Lo que es ahora para nosotros no tiene significado para ellos, y viceversa. Pero Andrómeda es solo el comienzo. Cuando los astrónomos apuntan sus telescopios más profundamente en el espacio, miran más y más atrás en el tiempo. El telescopio espacial Hubble, uno de los instrumentos científicos más poderosos jamás, construidos, puede detectar galaxias a miles de millones de años luz de distancia. En 1995, los astrónomos apuntaron el Hubble a una pequeña porción aparentemente vacía del cielo, apenas del tamaño de la cabeza de un alfiler sostenida a la distancia de un brazo. Durante 10 días, el telescopio acumuló luz de esa minúscula región. El resultado fue el Hubble Deep Field, una imagen que cambió fundamentalmente nuestra comprensión del universo. Esa pequeña porción de cielo aparentemente vacío resultó contener aproximadamente 3.000 galaxias. No 3.000 estrellas, 3.000 galaxias enteras, cada una conteniendo miles de millones de estrellas. Y lo más notable, muchas de estas galaxias estaban tan distantes que su luz había tardado más de 10.000 millones de años en llegar a nosotros. 10.000 millones de años. El universo mismo tiene aproximadamente 13.800 millones de años. Esto significa que algunas de las galaxias en el Hubble Deep Field se están mostrando como eran cuando el universo tenía apenas 3.800 millones de años, apenas un poco más de un cuarto de su edad actual. La Tierra ni siquiera existía en ese entonces. Nuestro sistema solar no se formaría durante otros 5.000 millones de años. Las estrellas que ves en esas galaxias distantes son estrellas primordiales, formadas a partir del hidrógeno y helio creados en el Big Bang, sin los elementos pesados que más tarde generarían las generaciones posteriores de estrellas. El Hubble realizó observaciones aún más profundas posteriormente. El Hubble Ultra Deep Field, publicado en 2004, miró aún más profundamente, revelando galaxias cuya luz había viajado durante más de 13.000 millones de años. Estas galaxias existieron cuando el universo tenía apenas 600 o 700 millones de años, en los primeros días del cosmos. Y más recientemente, el telescopio espacial James Webb, lanzado en 2021 y completamente operativo desde 2022, ha ido aún más lejos. Webb puede detectar luz infrarroja, lo que le permite ver a través del polvo cósmico y captar la luz de las galaxias más distantes y primitivas que jamás hayamos observado. En 2022, Webb detectó galaxias que existieron apenas 300 millones de años después del Big Bang. Estamos viendo estas galaxias como eran hace más de 13.500 millones de años. Estas son literalmente las primeras galaxias, las estructuras pioneras que se formaron cuando el universo apenas estaba comenzando a organizarse en la estructura compleja que vemos hoy. Esto es extraordinario por múltiples razones. Primero, estamos presenciando literalmente el nacimiento del universo estructurado. Antes de estas primeras galaxias, el universo era relativamente uniforme, solo nubes de gas con pequeñas variaciones de densidad. Las primeras estrellas y galaxias representan el momento en que el universo comenzó a volverse interesante, cuando la gravedad comenzó a agrupar la materia en estructuras definidas. Segundo, estamos observando condiciones que ya no existen en ninguna parte del universo moderno. Esas galaxias primitivas eran diferentes de las galaxias que vemos cerca. Eran más pequeñas, más caóticas, formando estrellas a ritmos frenéticos. Contenían solo los elementos más ligeros.
No había planetas rocosos como la Tierra, porque los elementos pesados necesarios para formar rocas aún no habían sido creados por generaciones de estrellas viviendo y muriendo. Tercero, y quizás lo más filosóficamente profundo, estamos viendo eventos que ocurrieron mucho antes de que existiéramos, mucho antes de que nuestro planeta existiera, eventos que en cierto sentido ayudaron a crear las condiciones para nuestra propia existencia eventual. Los elementos pesados en tu cuerpo, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el calcio, el hierro, todos fueron forjados en los núcleos de estrellas que vivieron y murieron hace miles de millones de años. Algunas de esas estrellas podrían ser las que estamos viendo en estas imágenes de campo profundo. Estamos literalmente viendo nuestros ancestros cósmicos, las estrellas que crearon los ingredientes que eventualmente formarían la Tierra, la vida y a ti. Hay algo profundamente conmovedor en esto. Cuando miras estas imágenes del universo primitivo, no solo estás viendo el pasado distante, estás viendo parte de tu propia historia cósmica. Estás viendo los capítulos iniciales de una historia que eventualmente conduce a tu existencia. Pero hay un límite a cuán lejos podemos ver hacia el pasado, y ese límite nos cuenta algo fundamental sobre la naturaleza del universo mismo. No importa cuán poderosos hagamos nuestros telescopios, hay un horizonte más allá del cual no podemos ver. Y ese horizonte no es una limitación tecnológica, es una limitación fundamental escrita en la estructura del espacio y el tiempo. El universo comenzó hace aproximadamente 13.800 millones de años en el evento que llamamos el Big Bang. Durante los primeros 380.000 años después del Big Bang, el universo era opaco. Estaba lleno de un plasma caliente y denso de partículas subatómicas. Los fotones, las partículas de luz, no podían viajar libremente porque constantemente chocaban con electrones y protones. Pero después de aproximadamente 380.000 años, el universo se había expandido y enfriado lo suficiente como para que los electrones y protones se combinaran en átomos neutros de hidrógeno. En ese momento, el universo se volvió transparente. Los fotones pudieron viajar libremente por primera vez. Esos primeros fotones, la primera luz que pudo viajar libremente a través del universo, todavía llenan el cosmos hoy. Pero debido a la expansión del universo, su longitud de onda se ha estirado enormemente. La luz que originalmente era visible ahora es radiación de microondas. Esta es la famosa radiación cósmica de fondo de microondas, descubierta en 1965 por Arno Penzias y Robert Wilson. Cuando los astrónomos detectan esta radiación, están viendo literalmente el universo como era hace 13.800 millones de años, menos 380.000 años. Están viendo el resplandor del Big Bang mismo. Es la luz más antigua que existe, portando información sobre el estado del universo cuando apenas tenía 380.000 años de edad. Más allá de ese punto, no hay luz que ver. No porque no hubiera nada allí, sino porque el universo era opaco. Es como intentar ver a través de niebla espesa. No importa cuán poderosa sea tu linterna, simplemente no puedes ver más allá de cierta distancia. Este límite define el universo observable. Todo lo que podemos ver, en principio, está dentro de una esfera, con un radio de aproximadamente 46.000 millones de años luz, centrada en nosotros. Podrías pensar que el radio debería ser solo 13.800 millones de años luz, dado que el universo tiene esa edad. Pero recuerda, el universo se ha estado expandiendo todo este tiempo. Las regiones que emitieron la luz que estamos viendo ahora se han alejado mucho más en los miles de millones de años que la luz ha estado viajando hacia nosotros. Entonces, el universo observable es todo lo que podemos ver en principio. Pero el universo total podría ser mucho, mucho más grande. Podría ser infinito. Simplemente no podemos saber, porque la luz de esas regiones distantes aún no ha tenido tiempo de llegar a nosotros, y en algunos casos nunca lo hará debido a la expansión acelerada del universo. Esta capacidad de ver el pasado mirando al espacio no es solo un hecho curioso de la física. Tiene implicaciones profundas tanto para la ciencia como para nuestra comprensión filosófica del universo y nuestro lugar en él. Primero, consideremos las implicaciones científicas.
El hecho de que la luz tarde tiempo en viajar nos da una herramienta única e increíblemente poderosa para estudiar la historia del universo. En la mayoría de las ciencias solo podemos estudiar el presente. Un geólogo puede examinar rocas que se formaron hace millones de años, pero solo puede observar esas rocas como existen hoy. Puede inferir cómo era el pasado, pero no puede observarlo directamente. Los astrónomos tienen una ventaja única. Pueden observar directamente el pasado. No necesitan inferir cómo eran las galaxias hace miles de millones de años. Pueden simplemente apuntar sus telescopios a galaxias suficientemente distantes y verlas como eran hace miles de millones de años. Es como si un geólogo pudiera realmente viajar en el tiempo para ver cómo se formaron las montañas, o un paleontólogo pudiera observar dinosaurios vivos. Esta capacidad nos ha permitido construir una historia detallada del universo. Podemos ver cómo las galaxias han evolucionado con el tiempo, comparando galaxias cercanas con galaxias distantes. Las galaxias cercanas nos muestran cómo son las galaxias ahora. Las galaxias distantes nos muestran cómo eran las galaxias hace mucho tiempo. Al estudiar galaxias a diferentes distancias, estamos efectivamente muestreando diferentes épocas en la historia del universo. Por ejemplo, los astrónomos han descubierto que las galaxias en el universo primitivo eran generalmente más pequeñas y formaban estrellas a ritmos mucho más altos que las galaxias modernas. Con el tiempo, estas galaxias pequeñas se fusionaron para formar galaxias más grandes, y la tasa de formación estelar disminuyó gradualmente. Podemos ver este proceso de evolución galáctica directamente porque estamos viendo galaxias en diferentes etapas de su desarrollo. También hemos podido rastrear la historia de la expansión del universo. Al observar galaxias a diferentes distancias y medir qué tan rápido se están alejando de nosotros, los astrónomos pueden reconstruir cómo ha cambiado la tasa de expansión a lo largo del tiempo cósmico. Fue precisamente este tipo de observaciones lo que llevó al descubrimiento sorprendente en 1998 de que la expansión del universo se está acelerando, un hallazgo que ganó el Premio Nobel de Física en 2011. Esta aceleración implica la existencia de algo llamado energía oscura, una forma misteriosa de energía que llena todo el espacio y está empujando al universo a expandirse cada vez más rápido. No entendemos completamente qué es la energía oscura, pero sabemos que existe, porque podemos ver sus efectos al observar galaxias distantes, es decir, al mirar hacia el pasado del universo. El hecho de que podamos ver el pasado también nos permite estudiar eventos únicos en la historia del universo. Por ejemplo, las supernovas, las explosiones masivas de estrellas moribundas, son relativamente raras. En nuestra galaxia ocurren aproximadamente una vez cada 50 años en promedio. Pero al observar miles de galaxias distantes, estamos observando efectivamente miles de épocas diferentes en la historia cósmica, lo que aumenta enormemente nuestras posibilidades de detectar supernovas. De hecho, los astrónomos han detectado miles de supernovas en galaxias distantes, cada una mostrándoles cómo eran estas explosiones en diferentes momentos de la historia del universo. Esto les ha permitido estudiar cómo han cambiado las supernovas con el tiempo, qué nos dice sobre la evolución de las estrellas y la composición química del universo en diferentes épocas. Ahora consideremos las implicaciones filosóficas de ver el pasado. Una de las más profundas es la realización de que el ahora no tiene un significado universal. Tendemos a pensar en el tiempo como una especie de río universal que fluye al mismo ritmo para todos en todas partes. Pero la relatividad de Einstein, combinada con la velocidad finita de la luz, nos muestra que esto es una ilusión. No hay un momento presente compartido que conecte todos los eventos en el universo. El presente es local, no universal. Tu ahora y el ahora de alguien en una galaxia distante están desconectados por millones o miles de millones de años. No hay manera de experimentar simultáneamente eventos que ocurren en lugares muy separados. Esto tiene consecuencias extrañas. Imagina que hay una civilización inteligente en una galaxia a 1000 millones de años luz de distancia. En este momento, mientras lees esto, esa civilización está experimentando su propio ahora. Pero ese ahora es completamente inaccesible para ti.
No puedes saber qué están haciendo en este momento. La información más reciente que podrías recibir de ellos sería de hace 1.000 millones de años. Y cualquier información sobre tu momento presente tardaría otros 1.000 millones de años en llegar a ellos. En un sentido muy real, tu presente y el presente de esa civilización distante no se superponen. Existen en capas temporales diferentes del universo, conectadas solo por la luz que viaja lentamente entre ustedes a través de las vastas distancias del espacio. Esta realización desafía nuestra noción intuitiva de que el universo existe en un estado definido en cada momento. En cambio, diferentes observadores en diferentes ubicaciones experimentan diferentes cortes a través del espacio-tiempo, diferentes versiones de lo que constituye el ahora universal. Hay también una cualidad casi melancólica en todo esto. Cuando miras una galaxia distante, estás viendo su pasado. Pero esa galaxia, en su propio marco temporal presente, ya no se ve así. Ha evolucionado, cambiado, quizás incluso colisionado con otra galaxia, o ha sido consumida por un agujero negro supermasivo. Lo que ves es un fantasma, un eco de algo que ya no existe en esa forma. Algunas de las estrellas que ves en el cielo nocturno podrían haber explotado hace siglos, pero su luz final aún no ha llegado a nosotros. Estás viendo estrellas que, en un sentido real, ya están muertas. Son memorias luminosas, fotografías cósmicas de cosas que fueron pero ya no son. Esto le da al acto de observar las estrellas una cualidad casi espectral. Estás rodeado de fantasmas, ecos del pasado que llenan el cielo nocturno. El universo que observas no es el universo como es, sino el universo como fue. Una colección de momentos congelados de diferentes épocas, todos llegando a tus ojos simultáneamente, pero representando tiempos radicalmente diferentes. Y luego está la pregunta inquietante. Si nosotros estamos viendo el pasado de objetos distantes, esos objetos están viendo nuestro pasado. En este momento, cualquier observador en Andrómeda que mire hacia nuestra galaxia está viendo la Vía Láctea como era hace 2,5 millones de años. Si están observando nuestro sistema solar, están viendo la Tierra como era en ese entonces, sin ningún signo de civilización humana. No existe un observador en el universo que pueda ver la Tierra como es ahora. Todos ven nuestro pasado. Un observador en la Luna nos ve hace un segundo. Un observador en el Sol nos ve hace 8 minutos. Un observador en la galaxia más distante observable nos vería como éramos hace más de 13.000 millones de años, mucho antes de que la Tierra o incluso el Sol existieran. En cierto sentido, el presente real de la Tierra, este momento exacto, no existe para nadie excepto para nosotros mismos. Es profundamente privado, accesible solo localmente. Todo el resto del universo solo puede acceder a nuestro pasado, y nosotros solo podemos acceder al pasado del resto del universo. Esta asimetría temporal crea una extraña forma de aislamiento cósmico. Estamos todos atrapados en nuestros propios conos de luz, burbujas causales más allá de las cuales no podemos comunicarnos instantáneamente o experimentar la simultaneidad. Podemos enviar señales, por supuesto, pero esas señales viajan a la velocidad de la luz, lo que significa que siempre llevan información del pasado, nunca del presente. Si alguna vez nos comunicáramos con una civilización extraterrestre en una estrella a 100 años luz de distancia, cada mensaje que enviáramos tardaría 100 años en llegar. Su respuesta tardaría otros 100 años en regresar. Una conversación de «Hola, ¿cómo estás?» tomaría 200 años. Para el momento en que recibas una respuesta a cualquier pregunta, la persona que la envió podría estar muerta hace mucho tiempo, y todo sobre su civilización podría haber cambiado radicalmente. Esto hace que el concepto de comunicación interestelar sea fundamentalmente diferente de cualquier comunicación que experimentamos en la Tierra. No es solo que sea lenta, es que es inherentemente histórica. Siempre estás hablando con el pasado de la otra persona, y ellos siempre están hablando con tu pasado. Nunca hay un intercambio en el presente. Algunos físicos y filósofos han sugerido que esto podría ser una característica protectora del universo. Si pudiéramos comunicarnos instantáneamente a través de grandes distancias, podríamos crear paradojas causales, situaciones donde un efecto podría preceder a su causa.
La velocidad finita de la luz y la consecuente imposibilidad de experimentar eventos distantes simultáneamente podría ser lo que mantiene al universo lógicamente consistente. Pero también significa que estamos fundamentalmente limitados en nuestra capacidad de conocer y experimentar el universo. No podemos saber cómo es el universo ahora en su totalidad. Solo podemos saber cómo fue en varios puntos del pasado. El presente universal, si tal cosa existe, es siempre inaccesible para nosotros. Hay una paradoja fascinante que surge cuando pensamos profundamente sobre ver el pasado en el universo. Es lo que los físicos llaman el problema del horizonte de información. A medida que miramos objetos más y más distantes, vemos más y más atrás en el tiempo. Pero debido a que el universo tiene una edad finita, hay un límite a cuán atrás podemos mirar. Y ese límite está retrocediendo constantemente. Cada segundo que pasa, la luz de regiones más distantes del universo tiene una oportunidad adicional de llegar a nosotros. El universo observable, esa esfera centrada en nosotros, que contiene todo lo que podemos ver en principio, está creciendo. Cada día podemos ver aproximadamente 260.000 millones de kilómetros más lejos en todas direcciones. Eso es aproximadamente 1.750 veces la distancia de la Tierra al Sol, añadido al radio del universo observable cada día. Esto significa que con el tiempo, 900 podremos ver galaxias que actualmente están más allá de nuestro horizonte observable. La luz de esas galaxias simplemente aún no ha tenido tiempo de llegar a nosotros, pero eventualmente lo hará. En teoría, si esperáramos el tiempo suficiente, podríamos ver más y más del universo. Pero aquí es donde entra la paradoja. El universo no solo se está expandiendo cada vez más rápido, debido a la energía oscura. Esta expansión acelerada significa que las galaxias distantes se están alejando de nosotros a velocidades cada vez mayores. Y más allá de cierta distancia, las galaxias se están alejando más rápido que la velocidad de la luz. Esto no viola la relatividad, porque no se están moviendo a través del espacio más rápido que la luz. Es el espacio mismo entre nosotros y ellas el que se está expandiendo. Pero el resultado es el mismo. La luz de esas galaxias nunca nos alcanzará. Están más allá de lo que se llama el horizonte de eventos cosmológico. Lo extraño es que el horizonte del universo observable y el horizonte de eventos cosmológico están convergiendo. Hay galaxias que actualmente podemos ver, pero cuya luz futura nunca nos alcanzará debido a la expansión acelerada. Podemos ver cómo eran, pero nunca sabremos cómo evolucionarán. Son visibles ahora solo porque su luz pasada ya está en camino, pero están destinadas a desaparecer de nuestra vista para siempre. En un futuro lejano, quizás dentro de 100.000 millones de años, la expansión acelerada habrá empujado a la mayoría de las galaxias más allá de nuestro horizonte de eventos. Las civilizaciones futuras que surjan en ese tiempo distante mirarán al cielo y verán solo su propio grupo local de galaxias. Todo lo demás habrá desaparecido, arrastrado más allá del alcance de la luz por la expansión incesante del espacio. Esos astrónomos futuros no podrían descubrir el Big Bang como lo hemos hecho nosotros. No podrían detectar la radiación cósmica de fondo de microondas, porque habría sido estirada hasta longitudes de onda tan grandes que sería indetectable. No podrían medir la expansión del universo observando galaxias distantes, porque no habría galaxias distantes que observar. Vivirían en un universo aparentemente estático, conteniendo solo unas pocas galaxias, sin evidencia de su origen o su destino. Estarían atrapados en un cosmos empobrecido de información, incapaces de descubrir verdades sobre el universo que nosotros podemos descubrir ahora. En cierto sentido, vivimos en una época privilegiada, cuando el universo todavía es lo suficientemente joven y la expansión no ha progresado tanto como para ocultar su historia de nosotros. Esta realización tiene implicaciones profundas. Sugiere que el conocimiento mismo es temporal en el universo. Hay cosas que podemos saber ahora que serán imposibles de saber en el futuro distante. La información se está perdiendo constantemente, arrastrada más allá del horizonte por la expansión.
El universo está borrando gradualmente las huellas de su propia historia. También plantea preguntas inquietantes. ¿Qué información ya hemos perdido? Hubo eventos en el universo muy primitivo que ya han desaparecido más allá de nuestro horizonte. Verdades sobre el cosmos que nunca podremos descubrir porque la evidencia ha sido llevada lejos para siempre por la expansión. Algunos cosmólogos especulan que podría haber habido una fase inflacionaria extremadamente rápida justo después del Big Bang, donde el universo se expandió exponencialmente en una fracción minúscula de segundo. Esta inflación habría empujado vastas regiones del universo más allá de nuestro horizonte observable. Podría haber universos enteros, regiones inconmensurablemente vastas, con propiedades físicas potencialmente diferentes, que están para siempre fuera de nuestro alcance. Si esto es cierto, entonces lo que llamamos el universo observable es solo una pequeña burbuja local en un cosmos mucho, mucho más grande. Y nunca podremos saber qué hay más allá de ese horizonte. Es información perdida por definición, inaccesible no por limitaciones tecnológicas, sino por la estructura fundamental del espacio-tiempo. Ahora consideremos el futuro de la observación astronómica. Los telescopios están mejorando constantemente. El telescopio espacial James Webb, lanzado en 2021, puede ver más profundamente en el universo primitivo que cualquier instrumento anterior. Pero hay límites físicos fundamentales a cuán lejos podemos ver. Ya hemos mencionado uno: la opacidad del universo primitivo. No podemos ver más allá de la radiación cósmica de fondo, porque antes de eso, el universo era opaco a la luz. Pero los astrónomos están trabajando en formas de superar incluso esta limitación. Resulta que la luz no es la única forma en que podemos observar el universo. Las ondas gravitacionales, ondulaciones en el espacio-tiempo, mismo causadas por eventos cósmicos violentos, pueden viajar a través del universo primitivo opaco sin ser bloqueadas. Los detectores de ondas gravitacionales como LIGO y Virgo ya han comenzado a detectar estas ondas de eventos como fusiones de agujeros negros. Los astrónomos están proponiendo detectores de ondas gravitacionales espaciales aún más sensibles que podrían detectar ondas de eventos en el universo muy primitivo, quizás incluso del Big Bang mismo. Estas observaciones nos permitirían ver más allá de la barrera de la radiación cósmica de fondo, observando el universo cuando tenía solo una fracción de segundo de edad. También hay neutrinos, partículas fantasmales que apenas interactúan con la materia. Los neutrinos del Big Bang llenan el universo, pero son increíblemente difíciles de detectar. Si alguna vez desarrollamos la tecnología para detectar estos neutrinos de fondo cósmico, podrían darnos información sobre el universo cuando tenía apenas un ms segundo de edad. Estas técnicas futuras podrían permitirnos empujar nuestro conocimiento del pasado cósmico aún más atrás. Pero hay límites fundamentales absolutos. Antes de un cierto tiempo extremadamente temprano, quizás el tiempo de Planck, aproximadamente 10 elevado a menos 43 segundos después del Big Bang, nuestras teorías actuales de la física se rompen. No sabemos qué leyes gobernaban el universo en ese momento, o si las nociones de tiempo y espacio siquiera tienen sentido en esa escala. El tiempo de Planck podría representar un límite absoluto e insuperable a nuestro conocimiento del pasado. Más allá de ese punto, el universo es fundamentalmente incognoscible con nuestra física actual. Sería como intentar ver más allá del borde del tiempo mismo. Sin embargo, incluso con estas limitaciones, lo que podemos observar es extraordinario. Tenemos telescopios que nos permiten ver miles de millones de años en el pasado. Tenemos detectores que pueden captar los susurros de eventos cósmicos violentos a través de vastas distancias del espacio y el tiempo. Y cada nueva observación agrega otra pieza al rompecabezas de la historia cósmica. Cada generación de astrónomos ha empujado más lejos, visto más profundamente y revelado más del pasado del universo. Y no hay razón para pensar que este progreso se detendrá. Las generaciones futuras de telescopios, tanto en la Tierra como en el espacio, continuarán refinando nuestra visión del cosmos, respondiendo viejas preguntas y sin duda planteando nuevas. Pero siempre estaremos mirando hacia atrás. Siempre estaremos viendo el pasado, nunca el presente.
Es la naturaleza fundamental de la luz y el espacio-tiempo. Y en esa limitación hay una extraña belleza. El universo se revela no como es, sino como fue, desplegando su historia ante nosotros en capas de luz que han viajado a través de eones para alcanzar nuestros ojos. Cuando realmente absorbes lo que significa ver el pasado cada vez que miras al cielo, cambia algo fundamental en tu relación con el universo. Ya no eres simplemente un observador en el momento presente. Te conviertes en un testigo de la historia cósmica, conectado a través de hilos de luz con eventos que ocurrieron mucho antes de que nacieras, incluso mucho antes de que la Tierra existiera. Hay algo profundamente poético en esto. Cada fotón que entra en tu ojo ha estado viajando, quizás durante miles de millones de años, a través del vacío del espacio. Ha atravesado distancias que desafían la comprensión humana, sobrevivido al viaje sin ser absorbido o desviado, y finalmente, contra probabilidades astronómicas, ha terminado precisamente en tu retina en este momento específico. Ese fotón es un mensajero del pasado, portando información codificada en su longitud de onda, su polarización, su energía. Cuando tu cerebro procesa ese fotón, estás literalmente tocando el pasado. Estás interactuando directamente con luz que salió de su fuente cuando el universo era radicalmente diferente de cómo es ahora. Piensa en lo que esto significa a nivel personal. Cuando miras a Andrómeda, estás viendo luz que comenzó su viaje hace 2,5 millones de años. Tus ancestros más lejanos, apenas comenzando a evolucionar hacia la humanidad, estaban vivos cuando esa luz comenzó su viaje. Pero no podían comprender lo que estaban viendo. No tenían concepto de galaxias, de años luz, de la inmensidad del cosmos. Esa misma luz ha estado viajando a través del espacio durante toda la evolución de la especie humana. Ha estado en camino mientras los humanos aprendieron a usar herramientas, descubrieron el fuego, desarrollaron el lenguaje, crearon el arte, construyeron civilizaciones, inventaron la escritura, la ciencia, la tecnología. Y ahora, finalmente, llega a tus ojos y tienes el conocimiento para comprender lo que significa. Eres el punto final de un viaje de 2,5 millones de años. Ese fotón ha estado buscándote, en cierto sentido metafórico, durante todo ese tiempo. Y en el momento en que lo detectas, completas un circuito cósmico que comenzó cuando tus ancestros eran apenas reconociblemente humanos. Esta perspectiva temporal también nos da una humildad profunda. Cuando miras las galaxias primitivas detectadas por el James Webb, galaxias que existieron apenas 300 millones de años después del Big Bang, estás viendo un universo sin ningún rastro de ti o de cualquier cosa que te sea familiar. No hay sistema solar. No hay tierra. No hay elementos pesados para formar planetas rocosos. No hay condiciones para la vida tal como la conocemos. Y sin embargo, esas galaxias primitivas, esas primeras estrellas, fueron necesarias para crear las condiciones que eventualmente permitieron tu existencia. Las estrellas que ves en esas imágenes vivieron, fusionaron elementos ligeros en elementos pesados y murieron en 1900 explosiones de supernovas que esparcieron esos elementos por el cosmos. Generaciones posteriores de estrellas se formaron a partir de ese material enriquecido. Eventualmente, una de esas estrellas de generación posterior fue nuestro Sol, y los restos de material a su alrededor se unieron para formar la Tierra. Entonces, cuando miras esas galaxias primitivas, no solo estás viendo el pasado distante, estás viendo parte de tu propia genealogía cósmica. Estás viendo los eventos que, a través de una cadena increíblemente larga de causa y efecto, eventualmente condujeron a tu existencia. Hay también una melancolía en todo esto. El universo que estás viendo ya no existe de esa forma. Esas galaxias primitivas se han fusionado, evolucionado, transformado. Algunas podrían haber colisionado con otras galaxias. Algunas podrían haber sido desgarradas por fuerzas de marea. Los agujeros negros supermasivos en sus centros han crecido enormemente. Las estrellas que las iluminaban han muerto hace mucho tiempo, reemplazadas por nuevas generaciones. El universo es como un álbum de fotos donde cada página muestra un momento diferente del pasado,
Pero el presente actual está para siempre fuera de tu alcance. Estás rodeado de memorias, pero el ahora cósmico es fundamentalmente inaccesible. Es como vivir en un mundo donde todos los que conoces solo pueden mostrarte fotografías de sí mismos de hace años, y nunca puedes verlos como realmente son en este momento. Pero quizás esto es apropiado. Quizás la distancia temporal entre nosotros y lo que observamos nos da la perspectiva necesaria para apreciar verdaderamente el universo. Si pudiéramos ver todo en su estado presente, podríamos no apreciar la profundidad de su historia. Veríamos el producto final sin comprender el proceso que lo creó. En cambio, el universo se revela como una narrativa que se despliega. Podemos rastrear la evolución de las galaxias, ver cómo las estrellas han cambiado las composiciones químicas con el tiempo, observar cómo las estructuras a gran escala del cosmos han crecido desde pequeñas fluctuaciones en el universo primitivo. El pasado visible nos da contexto, historia, significado. Y hay una belleza en saber que tú mismo eres parte de este proceso temporal. En este momento, la luz está saliendo de la Tierra hacia el espacio. Dentro de 4 años, esa luz alcanzará Próxima Centauri, mostrándoles nuestro presente. Dentro de 2,5 millones de años, alcanzará Andrómeda, mostrándoles la Tierra como es ahora en el año 2026. Si hay observadores en esos lugares distantes mirando hacia nosotros, eventualmente verán este momento. Verán la Tierra con sus ciudades, sus luces nocturnas, sus señales de radio escapando hacia el espacio. Verán evidencia de una civilización tecnológica. Pero para cuando vean esto, estaremos en su pasado, y nosotros estaremos viendo su futuro relativo a ese momento. Es una danza cósmica de retrasos, temporales, donde cada observador ve el pasado de todos los demás, y nadie comparte un presente común. Y sin embargo, todos estamos conectados por estos hilos de luz que viajan incansablemente a través del cosmos, tejiendo una red de información a través del espacio y el tiempo. Esta comprensión debería cambiar cómo te relacionas con el cielo nocturno. La próxima vez que mires las estrellas, recuerda que no estás simplemente viendo puntos de luz bonitos. Estás participando en un acto de arqueología cósmica. Estás recibiendo mensajes del pasado profundo, información codificada en fotones que han viajado distancias y tiempos que desafían la imaginación. Cada estrella que ves te está contando su historia, pero esa historia está siempre en tiempo pasado. La constelación de Orión que ves esta noche contiene estrellas a diferentes distancias. Algunas están a 500 años luz, otras a 1500. Cuando miras Orión, estás viendo un collage temporal, estrellas, de diferentes épocas todas aparentemente juntas en el cielo, pero en realidad separadas por siglos de tiempo cósmico. El universo no nos muestra su rostro actual. Nos muestra un álbum de recuerdos, cada página de una época diferente, todas presentadas simultáneamente ante nuestros ojos. Es como si el cosmos fuera un viajero del tiempo que nos visita trayendo recuerdos de sus muchos viajes a través de los eones. Y nosotros, con nuestra comprensión científica, podemos leer esos recuerdos, podemos descodificar los mensajes en la luz de las estrellas, podemos reconstruir la historia del universo a partir de los fragmentos de pasado que nos llegan cada noche. Somos testigos privilegiados de una narrativa que abarca miles de millones de años. Esta capacidad de ver el pasado no es una limitación o una frustración, es un regalo extraordinario. Nos permite estudiar la evolución del cosmos de maneras que serían imposibles de otro modo. Nos conecta con la historia profunda del universo de una manera íntima y directa. Y nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande y más antiguo que nosotros mismos. La luz que ves esta noche comenzó su viaje mucho antes de que nacieras. Ha atravesado el vacío del espacio, sobrevivido a peligros incontables, y finalmente ha llegado a tu ojo. Tú eres el destino final de ese fotón. Eres el punto donde el pasado cósmico toca el presente. Eres el observador que completa el círculo que comenzó quizás miles de millones de años atrás. Entonces, sí, podemos ver el pasado mirando al cielo. De hecho, es lo único que podemos ver.
El presente cósmico nos es negado por las leyes fundamentales de la física. Pero en esa negación hay una revelación. El universo se revela no como un estado estático, sino como una historia dinámica que se despliega. Y nosotros tenemos el privilegio extraordinario de ser los lectores de esa historia, escriturada en luz a través de las vastas páginas del espacio y el tiempo. Sí, este viaje a través del tiempo cósmico te ha fascinado. Si te ha hecho mirar al cielo nocturno con nuevos ojos, te invito a suscribirte al canal para continuar explorando los misterios profundos del universo. Porque cada pregunta que respondemos revela nuevas preguntas. Y cada descubrimiento nos muestra cuánto más queda por descubrir en este cosmos extraordinario que llamamos hogar. Gracias por acompañarme en esta exploración de cómo el cielo nocturno es una ventana no al presente, sino al pasado profundo del universo. Hasta nuestro próximo viaje a través de las maravillas del cosmos.